Aide, y a ti, ¿también te placería hablar en latino? Vate al atadillo que decimos debajo del filmo y enregístrate en nuestros cursos de ladino para hispanohablantes, así que en nuestros ateliers de Rashi y Solitreo. Al vernos allí con salud cumplida y todo bueno. Nos contaste ahora cómo hablaban en tu familia, ma en tu labor propio de traslado, que hiciste antes de empezar a escribir en latino, el que tú hiciste, los traslados, ¿los hacías entre qué lenguas? Las traducciones Sí, sí. en francés, en inglés, Uh-huh. y mismo en castellano, cuando laboraba, me obligaron en el laboro a traducir un contrato para construir una fábrica. Y era muy, muy difícil. Y no era justo de hacer esto. Es hecho de abogado. Sí, seguro, seguro. Es una lengua muy formal que no es colay del todo de trasladar, sí. Y después... No calía, me obligaron. Después dijiste que con la República se perdió la escritura en Rashi del latino. Seguro que lo que ahora escribes en los latinadores es en letricas latinas. Mi demanda es si prefieres escribir en letricas latinas o te place más el Rashi para escribir en latino. No sé del todo hebreo ni las letras Rashi. La ortografía de aquí Jerusalén es muy fácil. Sí. Puede ser que hago hierros, es muy fácil y avanzo. Cuando escribo, puedes pensar que quieres saber cómo escribo el pasado. Abro una puerta en mi pasado y entro a Oriento. ¿Qué quieran contra toda esta gente del pasado? Que les hable como si era Estrella, mi gran mamá. Y después, una semana, las conversaciones tornan y tornan en mi cabeza. Y un día me siento y en media hora escribo. Me hago mi gran mamá. Es Estrella que habla, no soy yo. Ok. ¿Y piensas que su voz es más auténtica? Seguro que es, porque no conocía otra lengua. Decía, por ejemplo, cuando estaba nerviosa, estoy temblando como la caña. La caña a mí me parecía que es una olla. No es un animal. Mashallah. ¿Y cuál te parece que va a afitar con el avenir de la lengua? ¿Cuál te parece que afitará con el latino en los próximos 10, 20 años? Malorosamente me parece que somos el último generación que habla el latino. Malorosamente. Si los mancebos no se interesan, Aldo es más mancebo, seguro, tiene unos 50 años. Puede ser 20, 25 años para hablar. Y después de 25 años, ¿quién sabe? No va a quedar ningunos. Y es muy pecado. Me enchita. ¿Te parece que no van a quedar ningunos en ningún país del Olam? Ni en Israel, ni en Estados Unidos, ni en la Turquía. En la Turquía no va a quedar judíos. Por causas naturales, no va a quedar judíos en la Turquía. Cada día hay 2 muertos y no nacimiento. No se puede ser 20 años
hizo optimista. Ujú. No va a quedar judíos en la Turquía, no para que nos van a matar o expulsar, Ujú, causas naturales. ujú, ujú. ¿Quieres decir que ya son todos viejicos? Malorosamente, los Ujú. mancebos se están yendo y cale que se vayan. ¿Piensas que las condiciones políticas hoy en día en Turquía no son buenas para los judíos? No solo los judíos y Ujú. los turcos se están yendo. Mm, Si un día me ves tapada ujú, con el turbán, va a ser muy natural. Para mí ya pasó, ya tengo 70 años. ujú, ujú. Los mancebos, cale que se vayan. No estoy viendo el futuro brillante. Ujú, Es la fin. ujú, ujú. Seguro que hubo ya mucha inmigración en el siglo XX, por ejemplo, de turcanos a Israel, propio como Aldo Serbio, Moshe Shaul. Se salvaron. Se salvaron. Israel no aceptó todos, aceptando, no estoy hablando del gobierno. Ujú, Las condiciones, ujú, los que son más sensibles, no pudieron hacer allá. La ujú, vida es dura, la gente son duros. ujú, Nosotros teníamos reposo aquí, malgrado todo. ujú. Israel no es ancina. Ahora no nos podemos ir a Israel ni como turistas. Ah, wow. Cuando 10 años antes nos íbamos a Israel, Ujú, dividábamos la moneda, el shekel, ujú, por 3. ujú, Ahora lo estamos multiplicando con 3. ujú, ¿Cómo se puede? ujú. Y la vida en Turquía está muy, muy difícil. ¿Quieres decir que ahora la moneda de Israel es más valutosa que la turca? Era 3 veces más barata que la turca, Ujú, ahora es 3 veces más valorosa que la turca. ujú, ujú, ujú. Y Sí, seguro que hay partes de Israel muy, muy caras, como Tel Aviv, por ejemplo, cuesta muchas, muchas cosas. seguro, no es de vivir en Tel Aviv. Ujú, ujú, Mam, estos años que tenemos, dígame, ¿cuál puedo hacer? Sí, puedo mirar jardinos. ¿Cuántos años? Los que miran jardinos ganan muy bueno. ujú, $2,500 al mes. ujú, Buena moneda. ujú. ¿Cuántos meses puedo hacer esto? Sí, 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 seguro que es un contexto muy, muy complicado. Ujú, Muy complicado. Tenemos que hacer confianza en Dios ujú, y rogar mucho que nos deje en reposo. Yo adoro la mar. ujú. La mar por mí es todo. Que me dejen vivir cuántos años lo que me quedo, no sé. Me quiero reposo, solo Ujú, reposo. ujú. Eso es muy importante, seguro. Ujú, eso es muy importante. La Eh, sanidad ujú. y el reposo. Y de veces el reposo es más importante que la sanidad. Nunca para escapar, ¿os vas a querer decir alguna cosa o saludar Sí, a quiero alguno que de el nuestra? ladino viva. Ujú, Quiero que las canticas, las romanzas continúen. ujú, Quiero que los mancebos aprendan a hablar el ladino, sino ujú, que comprenden el latino, que entienden el ladino. ujú, El ladino es una lengua muy valorosa. ujú.
es una lengua real. No Así es es. baballadas, No, no, no. hablastinas. Es Ujú. una lengua de su propio derecho. Seguro, seguro. Amén, ve amén. Seguro. Así no lo Esto. pienso yo también. Sí. Merci mucho, Carasvallo. Esperamos que vuestra visita tenga muchas y muy hermosas hermanas, inshallah. Muchas gracias, Carlos. Y Bueno, te suelto muy facilitada en tu laboro. merci mucho. Voy a continuar en difusando la lengua todo el tiempo que voy a poder. Reushita buena.